Bienvenidos mis panas a este nuevo episodio de este podcast Chamo en Moto. Este podcast lo quise hacer totalmente diferente a los anteriores episodios y esto es motivado a que quiero que se entienda bastante el mensaje de lo que les quiero enseñar, lo que quiero compartir conocimiento. Quiero a partir de acá manifestarle que no me las sé todas. Este es un tema que he podido leer, he podido investigar. He podido documentarme de muchas personas que tienen ese conocimiento, me han explicado las pruebas que he realizado, en fin, cantidad de cosas. ¿Y esto de qué es? En el anterior episodio, los que me están escuchando en el podcast, si desean ver este video que va a estar colgado en mi canal de YouTube, para que puedan ver un poquito de forma visual la información que les traigo hoy para compartir. Lo que vimos en el anterior episodio no es más que las líneas de freno, una de las posibles causas del cual puede estar fallando el frenado de la moto. Hoy vamos a hablar de un tema bastante chévere y es referente a pastillas de freno. Este es un tema bastante extenso, voy a tratar de consolidarlo muchísimo para que no sea tan largo tanto el podcast como el video, y de esta manera pues sea bastante ameno el video y no sea tan engorroso. Entonces, en las pastillas hay muchísimos modelos de pastillas. Este puede ser una de las causales de que no esté frenando la moto. Hay muchos tipos de pastillas. Hay pastillas que fueron diseñadas para diferentes tipos de terreno. Están las pastillas para los que van a trocha, los que utilizan motos enduro. Están las pastillas de los que corren, realizan carreras. Están las pastillas para multipropósito, motos trail, maxi trail. En fin, hay pastillas que fueron fabricadas para un tipo y para otro. Hay pastillas que, como estas, están marcadas con un color amarillo para poderlas identificar, y esto tiene una razón de lógica del por qué el color. En este caso, este fabricante utilizó amarillo. El por qué el amarillo, y es porque cuando estas pastillas están dentro de la mordaza, es más fácil identificar la diferencia entre la mordaza y el disco. Si esto va entre el disco, se puede identificar fácilmente cuál es la pastilla o dónde está ubicada y qué tanto grosor le queda a la pastilla. Esto es algo muy chévere, bastante interesante, que llama la atención al momento de escogerle el tipo de pastilla, y es algo bastante indicativo que te puede ayudar a ti saber si quedan o no pastillas antes de que toque metal con metal y obviamente dañemos el disco. Las pastillas, todas las pastillas tienen un grosor de la carne, que es el valor el grosor del compuesto, que es el thickness. Ese grosor es necesario medirlo, solamente el compuesto, sin tomar en cuenta la placa metálica. Hay que medir antes de empezar a hacer las pruebas cuánto es ese grosor. Muy bien, esto es lo que le comentaba de cuando se utilizaban pastillas de colores, que es prácticamente eso que viene allá al fondo, que es esto que está acá, donde se puede identificar prácticamente el color de la pastilla, tanto lo que está en metal como la carne. Esto permite identificar muy fácil qué es el metal y qué es el carne o la material o el compuesto que frena. Entonces, otra de las causas que podía llegar a quizás ser, que vimos en la primera parte, que era la línea de freno, que es esta que ustedes ven acá, ¿sí? Una vez que se descarta eso, pues ya es cuestión de descartar las pastillas. Con las pastillas, pues ya saben, este disco pues presenta un desgaste que se puede ver aquí donde pasa la pastilla, este punto donde desgasta el disco, la pastilla. Es algo muy importante de visualizar, que tengan en cuenta que una vez que se hace el cambio de las pastillas, es necesario hacer el cambio del líquido de frenos. ¿Por qué? Porque es que cuando el disco se calienta,
se calienta la pastilla, la mordaza, pero también se calienta el líquido que va por acá por la línea de freno. Para ello es importante cambiarlo y pues queda perfectamente. Se mide con un equipo para ver la saturación del líquido de freno que está acá, que se mide en el depósito del freno, y allí se detecta si es necesario cambiar el líquido de frenos. Algo muy importante con las pastillas, y es que las pastillas, cuando son muy económicas, presentan, ustedes van a empezar a ver por acá, por los rines, ya sea de una moto, de un carro, como un polvo negro. Ese polvo negro es porque las pastillas fueron creadas o fueron fabricadas con un compuesto que es de desecho. Entonces utilizan ese compuesto, le dan el molde y ustedes empiezan a ver que los rines tienen color como un polvo negro. Eso quiere decir que son pastillas de muy mala calidad y pues obviamente no van a presentar un buen frenado. Las pastillas están construidas por muchos compuestos. Están los compuestos cerámicos, los orgánicos, las sinterizadas, las HH. Hay muchísimos tipos de pastillas. Lo importante allí es definir qué pastillas necesitas tú para el estilo, el ritmo y por supuesto la moto que fue diseñada. No es igual las pastillas para una superbike o una moto de carreras que unas pastillas para una moto de enduro. Son totalmente diferentes y aplicaciones diferentes. Lo importante allí es que escojas muy bien cuál es la pastilla adecuada para tu tipo de terreno. En estos casos podemos, pues en este caso es una moto de un estilo maxi trail, perdón, un estilo trail, y utiliza unas pastillas que son de doble propósito o un propósito donde sencillamente me puede servir para muchas cosas. Recuerden que con las pastillas, así como las pastillas tienen un grosor que es el que vimos que era el thickness, donde está el grosor del compuesto, también está el grosor del disco. Este disco tiene un grosor y tiene un grosor mínimo que recomienda el fabricante para cambiar. ¿Por qué es necesario? Porque si él se desgasta mucho el disco y sigue frenando, pues llega a un punto donde ya su capacidad de frenar pues no es tan buena, porque el disco es muy finito, muy delgado, y puede llegar que al calentarse mucho pues se llega a partir y ocasionar un problema muy grave. Por eso es importante que revisar si el disco presenta ese desgaste del grosor. Otra de las razones por la cual no puede frenar la moto es porque presenta o tendría tal vez algunas burbujas de aire dentro de las líneas de freno. Entonces, después de que verificamos que las líneas de freno están bien y no se expanden, estas son unas líneas de freno blindadas y no se expanden, entonces lo que hay que es purgar el sistema y habilitan por acá, quitan este cauchito y empiezan a sacar el líquido de freno por acá para que empiecen a salir las burbujas o el aire, y de esa manera lograr una buena frenada. Algo muy importante, mis panas, que hay que tener en cuenta al momento de escoger unas pastillas, es algo que se maneja, que no todos los fabricantes en realidad tienen o aportan ese conocimiento o ese valor. Es un factor de desgaste que deben tener todas las pastillas, y por eso es importante apoyarnos en lo que llaman los testers o esas personas que hacen pruebas, y ese factor de desgaste de kilómetros por milímetro. Es decir, cuántos kilómetros me va a dar las pastillas por cada milímetro de desgaste del disco. Ese es un factor importantísimo al momento de escoger la pastilla, porque es ese factor el cual nosotros tenemos que apoyarnos dependiendo del estilo, del tipo de moto, el cual podemos escoger una pastilla. Si es un factor con un valor de muchísimos kilómetros por milímetro, es porque después de todas esas pruebas que se hicieron, y en un próximo video les voy a estar mostrando cómo se hacen las pruebas y cuáles son los parámetros para poder realizarlas, es porque es una pastilla muy buena. Si por en cambio da unos pocos kilómetros, pero a su vez consume mucho milímetro, es porque sencillamente la pastilla tiene muchísimo cobre y lo que está haciendo es desgastándome mucho más rápido este disco
que obviamente frena, pero el disco se consume más rápido, el grosor se disminuye y por ende tengo que cambiar mucho más rápido el disco porque llego a la mínima grosor que me exige, o en este caso me recomienda el fabricante. Eso es lo que quería compartirles con ustedes, mis panas. Espero que les haya gustado. Es un poquito gráfico el tema porque en realidad necesitaba que lo aprendieran. Y espero se suscriban a mi canal, donde les seguiré compartiendo mucho más contenido de información vital, de información importante para cada uno de ustedes, que puede ser de gran importancia, ya sea que estás empezando en este mundo de las motos o porque ya tienes tiempo. Así que mi pana, cuídense mucho, nos vemos en la ruta.